Buenas noches, el presente video tiene como fin la argumentación teórica del caso visto en la fase 3, al igual que dar una respuesta verbal a los puntos o actividades puestas en dicho caso, también dar una conclusión final o general de todas las actividades y de la materia vista, para así evidenciar la comprensión del tema y los saberes obtenidos en este proceso. En primer lugar, veremos el gráfico de condicionamiento clásico, donde se evidencia la reacción de Carlos hacia las arañas y cómo ésta afecta su desarrollo normal en las funciones en su trabajo, al igual que en su vida cotidiana. Como podemos observar ahorita en la imagen que voy a presentar más adelante, el estímulo incondicionado es la araña, la cual genera en Carlos una respuesta incondicionada, que es miedo o fobia. Seguido de esto encontramos el estímulo neutro, que es una finca o una granja, lo cual no le genera ninguna respuesta a Carlos. Por un desafortunado episodio en el que Carlos es picado por una araña en una granja o en una finca donde habían gallinas, si mal no recuerdo, este empezó a asociar ese estímulo incondicionado con el estímulo neutro, dejando como resultado el estímulo condicionado, ya que él, al ver una granja o una finca, su cuerpo empieza a generar una respuesta condicionada, que es el miedo o fobia por el episodio que él ya ha vivido. De esta manera podemos explicar un poco el condicionamiento o el gráfico del condicionamiento clásico, dando respuesta a la primera pregunta. En segundo lugar, explicaré un poco sobre la discriminación y la generalización a nivel del condicionamiento. Podemos mirar en primer lugar la discriminación. ¿Qué ocurre cuando el organismo responde a un estímulo pero no a otros o no a todos? En este caso, Carlos no tiene el mismo temor cuando estando en su casa, ya que es un espacio limpio, claramente es un espacio donde no va a encontrar arañas, que estando en otros sitios a la intemperie, donde pueda encontrar una araña, donde pueda haber una telaraña, donde al verlas automáticamente su cuerpo empieza a tener una reacción y pues él se empieza a preocupar, a tener esa fobia, a tener temor. Por otro lado está la generalización, la cual es la tendencia a emitir una respuesta condicionada ante un estímulo similar, aunque no sea idéntico al que originalmente está asociado al estímulo incondicionado. En este caso, las arañas, cuando sale a lugares rurales, Carlos, cuando sale a lugares rurales como fincas, galpones, donde hayan aves o depósito de pajas, se tensiona. ¿Por qué? Porque allí fue donde él tuvo el acontecimiento. Se pone nervioso y empieza a sudar, ya que fue picado por una araña en un corral de gallinas, y por lo tanto su ansiedad se generaliza al estar en lugares con estas características, o que él pueda relacionar como parecidas. Espero me haya hecho entender, tutora. La tercera pregunta generada de la actividad es, además de la experiencia directa, ¿cómo Carlos pudo tener ese aprendizaje? Pues Carlos tuvo o adquirió esa fobia desde pequeño, ya que su madre le transmitió el miedo. Ella evitaba con él acercarse a las arañas, por lo cual desde antes que a él lo picara una araña y tomara más fuerza ese temor, él ya le tenía pavor y susto, porque su madre, pues desde que él era pequeño, le inculcó, le influyó ese condicionamiento. Por último, de mi parte, está cuáles son los tipos de reforzadores positivos y negativos y castigos positivos y negativos presentados por Carlos en este caso. Pues yo pude concluir, y pues lo plasmé en la fase 3, que el primero es el refuerzo positivo,
en el cual a Carlos le pagaron un diplomado en la UNAL en reproducción animal y genética. Pues este es un refuerzo positivo, ya que a él le van a dar algo para que pueda, por llamarlo de alguna manera, reprimir ese condicionamiento. Un refuerzo negativo es que no fue asignado a galpones, sino al departamento de genética. Otro refuerzo negativo es la acción que él ejerce de fumar y tomar cerveza cuando el miedo y la fobia se presentan. Un castigo positivo es que no ha podido hacer las prácticas de su carrera veterinaria, y un castigo negativo es perder su trabajo, pues si lo llegan a pasar a granjas no va a soportar pues esa fobia que él tiene por el suceso ya mencionado. Hasta aquí doy como mi aporte y contextualización de la actividad, esperando poder ser un poco más explícito, poder también demostrar, profe, los conocimientos que hemos adquirido hasta el momento en la materia. A continuación viene mi compañera Dayana con los últimos puntos de la actividad, en donde también se siguen evidenciando más puntos, obviamente los cuales ella pues nos podrá mostrar de una mejor manera. Saludos, y a continuación viene mi compañera. Chao. Bueno, en cuanto al caso de Carlos, vamos a relacionarlo el temor sobre las arañas y las atributaciones que se hace hacia él mismo. Lo vamos a explicar en 3 componentes que Stenberg plantea, es decir, los componentes de rendimiento. Estos son los procesos que lleva a cabo las acciones que dictan los metacomponentes. Son los procesos ejecutivos usados en resolución de problemas y toma de decisiones que implican la mayor parte de la capacidad de gestión de nuestra mente. Estos son los procesos básicos que permiten que Carlos perciba los problemas en la memoria a largo plazo. Desde la perspectiva de procesamiento de la información, las representaciones que Carlos presenta sobre la araña, es decir, él percibe reacciones entre la fobia que tiene su madre y la reacciona a su experiencia. En el caso de que uno de sus primeros esquemas fue que desde pequeño le teme a las arañas, ya que su madre evitaba que él se acercara a ellas. El segundo es su temor. Se incrementó a la edad de 10 años cuando la araña lo picó, estaba en la finca y entonces ya incrementó más como su fobia. Y la tercera es desde entonces él ve una araña y trata de irse, de correr, evadir a la situación y no tocarla, o sea, mejor dicho, él ni la toca, ni tolera ni verla. Asimismo, Carlos no tolera ni verla, ni pasar por las granjas, o sea, no tolera absolutamente nada. En cuanto a la atención de Carlos y cómo opera su mente, su memoria, la teoría de la memoria humana, propuesta por Richard Atkinson y Richard Shifrin en 1968, básicamente estos 2 psicólogos utilizaron este método para mostrar que la memoria humana puede ser dividida en 3 tipos de memoria, que es la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. En cuanto a la memoria sensorial, observamos grandes cantidades de información a través de nuestros sentidos, pero la gran mayoría de ella no puede ser procesada correctamente debido a las limitaciones de nuestra memoria. La información a la que no se le presta atención inmediatamente queda en nuestra memoria sensorial, la cual se aferra a este conocimiento por muy corto tiempo. En cuanto a la memoria a corto plazo, esta se relaciona con los recuerdos de información que son absorbidos por nuestros sentidos en el tiempo suficiente como para poder ser utilizados, por ejemplo, en el caso de Carlos. Recuerda cuando la araña lo picó. El estudio de Peterson en 1959 mostró que la memoria a corto plazo tiene una duración de 30 segundos.
a menos que se presente la atención a la información dentro de ese tiempo. El estudio de Miller en 1956 explicó que en ese periodo de 30 segundos puede aprender más o menos dos o más pasos de piezas de información. Sin embargo, esto siempre ha sido cuestionado, ya que se cree que la memoria a corto plazo varía según la condición. En cuanto a la memoria a corto plazo, podía ser transferida a la memoria a largo plazo. Si la información era procesada y aprendía lo suficiente rápido, la memoria a largo plazo tenía la capacidad ilimitada y es capaz de durar toda la vida. Esto básicamente significa que nunca perdemos la capacidad de almacenar nueva información independientemente del tiempo que vivamos. En el caso de Carlos, la información transmitida por su madre desde pequeño del temor hacia las arañas y lo ocurrido en el momento en que la araña lo picó fue adaptada por los sentidos de Carlos cuando era niño y almacenada de manera permanente en su memoria, y esto ha conllevado a que Carlos a centrar su atención en las características de lugares en los que se encuentra. Por ejemplo, cuando entra a un lugar, lo que primero que revisa es que no haya telarañas. En cuanto con base a la unidad 4 argumentamos que cómo opera el caso, la relación mente en la conducta y la emoción. La relación mente, conducta y emoción evidenciadas en este caso particular tiene que ver con la experiencia grabada por el individuo, las cuales le genera una respuesta a una conducta cuando persiste, que puede estar expuesto a los hechos ocurridos anteriormente, que fue la picadura de la araña hacia Carlos. Por ende, evade ambientes que tengan características de hecho trauma como fincas, granjas. De lo contrario, el cuerpo empieza a reaccionar inconscientemente, teniendo sudoración, taquicardia, preocupación, ansiedad, miedo, fobia, entre otras. Al igual su conducta se ve afectada porque toma la iniciativa de correr, gritar, sentir sus palpitaciones fuertes y sin que nadie sepa, solo él, y la mente idealiza la fobia cada vez que tiene un episodio donde las arañas y todo lo que tenga que ver con ellas le afecta su mente, su conducta y su emoción. Para concluir, y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, donde se puede evidenciar que de manera innata el conductismo se ve reflejado en nuestra vida cotidiana. En realidad somos seres condicionados, ¿sí? Con esa materia me pude dar cuenta principalmente que vivimos con condicionamientos en nuestro diario vivir. A diario corremos para llegar temprano al trabajo, porque si no, pues vamos a tener un castigo, ya sea memorando o un llamado de atención verbal. A diario sabemos que en nuestra casa, si timbramos, nos abren. Al no llevar las llaves, podemos tener un regaño, el cual puede ser un reforzamiento negativo para que así cojamos el hábito de llevar las llaves. Son condicionamientos que tenemos en nuestro diario vivir y que se pueden evidenciar en esta materia. En cuanto al caso de Carlos y su temor a las arañas, es claro el empleo de técnicas conductistas, las cuales facilitan el entendimiento de dicha conducta. Entre estas, el graficar el condicionamiento clásico nos permite ver de una forma más didáctica el proceso, clasificando así cada estímulo y dándonos cuenta el cómo, el cuándo y en dónde suceden estos condicionamientos. Identificar la discriminación y la generalización nos permite darle un mejor manejo a su entorno, evitando así lugares en los que Carlos pues obviamente le generaban algún tipo de angustia o generaban esa fobia hacia las arañas, haciendo que su cuerpo reaccionara inconscientemente a ese condicionamiento. Podemos concluir entonces que no debemos limitarnos solamente a situaciones observables,
sino que también debemos entender a todo el conjunto de actividades que han formado al individuo. Muchas veces esos condicionamientos nos llevan a alejarnos un poco o a tener un poco más de dificultad en el adaptamiento de nuestras tareas o de nuestros quehaceres diarios. Debemos saber identificarlos para poder tener una mejor aceptación de la sociedad, así poder solucionar nuestros problemas y de esa manera tener una mejor calidad de vida y poder llegar a cumplir con los objetivos planteados para nuestra vida en general, al igual que encajar en esa sociedad que no para de exigirnos. Espero que haya sido una conclusión idónea. Al igual, tutora, espero que me haya podido hacer entender durante lo largo de este video y que mis conocimientos frente a la materia se hayan visto evidenciados. Espero se encuentro bien. Feliz noche. Hasta luego.